Hola, buenas tardes, amados hermanos. El Señor está con nosotros. Hoy es un día precioso, día de estudio bíblico, que podemos hacerlo en paz desde esta plataforma. Damos la gloria a Dios, que mantiene nuestra paz para nosotros poder hablar de su persona maravillosa, de la persona del Espíritu Santo, del Cristo de la gloria, de nuestro Padre Celestial. Activo en ustedes el espíritu de la fe para que puedan escuchar la palabra de Dios. Y ruego al Espíritu Santo, dulzura de Dios que me asiste, que sea Él quien tenga esta enseñanza. Nosotros estamos estudiando la carta de los Romanos escrita por el apóstol Pablo. Y empezamos el capítulo 11, donde se habla de que Dios no ha desechado al pueblo de Israel. El hecho de que Dios haya tenido misericordia de los gentiles no ha querido decir en ninguna manera que haya desechado a su propio pueblo, al pueblo de Israel, pueblo escogido de Dios. Sino que, como está escrito, dice el verso 8 del capítulo 11, les dio espíritu de estupor para que no vean y oídos para que no oigan. Y esto lo podemos encontrar en el Salmo 69, del 20 al 23, donde David se describe como el siervo sufriente, como no hubo nadie que le ayudara en ese momento. Y él dice esta palabra, dice David: se ha vuelto su convite en trampa y en red. Su convite, todas sus fiestas, todas sus cosas, todas sus prácticas sean una red para ellos, porque el Señor Jesús no encontró en ellos una defensa. Claro, Jesús sabía que tenía que morir por este motivo, porque Él sabía que nadie podía hacer nada por Él. Es que Él no ha desechado a su pueblo, porque Él sabía que tenía que morir, que no podía ponerse nadie a defenderle, porque Él tenía que morir. Por eso es que a pesar de todas las cosas, Él no ha desechado al pueblo de Israel. Entonces tomamos la lectura en el verso 11 del capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo verde, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Voy a dejarlo aquí, luego continuamos leyendo, pero para empezar, porque como Pablo es un erudito en las palabras, siempre se nos hace como un rollo en la cabeza las palabras. Dice el verso 11. Digo pues, ¿ha tropezado Israel para que cayeran? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celo. El celo es un sentimiento que uno experimenta cuando hay sospechas de que el objeto de nuestro amor está teniendo cariño, siente cariño o siente amor por alguien que no es uno. Entonces, el Señor usa el celo en este caso y uno se queda un poco sorprendido. Dice así: en ninguna manera no han tropezado los israelitas para quedarse caídos, sino que por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos.
¿Por qué? Porque el celo tiene dos reacciones. Una, hacer los deberes para no perder lo que amas, para no perder lo que tienes. Y otro, llenarte de odio. Entonces, es lo que provoca el celo. Entonces dice, pero el celo también quita el espíritu de estupor que tenían los israelitas en los ojos. Dice, para que no vean, para que no oigan, porque cuando tú ves que estás a punto de perder por lo que tanto has luchado, entonces se cae el velo de los ojos y tú puedes tomar una actitud. O me lleno de odio, de venganza, de furia, o hago los deberes, me comporto de la manera y hago las cosas que yo sé que a quien amo o por lo que he luchado necesita para retener lo que es mío. ¿Comprenden? Entonces dice, y si su transgresión, la transgresión de los israelitas, es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuánto más su plena restauración. Si porque ellos tropezaron y no honraron a Jesús, el Rey de la Gloria, nos ha sido dada la gracia de la salvación a nosotros, los gentiles, que somos los que no somos israelitas, cuánto más cuando este pueblo se restaure, el nivel espiritual yo creo que subiría muchísimo porque ellos tienen conocimiento pleno de la palabra de Dios que trae la madurez espiritual, y esto sería, como yo diría, un avivamiento. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Le hablo a los gentiles, honrando el ministerio que Dios le dio de hablarle a los gentiles. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre. Yo a mí me encanta predicarles a ustedes, a ver si los israelitas, los de la sangre de Pablo, se convierten. Y hacer salvos algunos de ellos, por lo menos algunos, a los que hagan los deberes, de la fe de Dios. Porque si la exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será sino su admisión, sino vida de entre los muertos? Ay, esto me encanta, porque si los propios elegidos de Dios no aman a Cristo, no hay un testimonio muy grande para los gentiles, para la conversión de los gentiles. Pero realmente si ellos se convierten a Cristo, la bendición para el mundo sería tremenda. Sería vida de entre los muertos. Vendría la vida al pueblo de Israel. Aleluya. Aleluya, que con el conocimiento que tienen y con la disciplina que tienen, si la aplican para la fe de Cristo, este va a ser el boom del evangelio. Entonces dice, y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, aquí quiero que escuchen bien. Pues si algunas de las ramas, ¿quiénes son las ramas? Jesucristo, en Juan, un momentico, déjenme decirle, en Juan 15:1, se lo voy a buscar un momentico para que ustedes sepan quiénes son las ramas. Un minuto, por favor. Tengo una Biblia espectacular. Juan 15:1 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, todo pámpano es toda rama de la vid, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Él dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, Él lo quitará. Ya vosotros estáis limpios por la palabra, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Es decir, que aquí las ramas son los hombres, ¿vale? Para que vayamos entrando en ver esta ilustración que va a traer Pablo ahora. Dice,
Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Versículo 16 del capítulo 11. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabes que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permanecéis en su bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permaneciesen en la incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Ahora voy a ver. El olivo. Están injertados los hombres, los israelitas. El olivo de Israel. ¿Quién es este olivo? Es Israel. Nosotros, como olivo verde, ramas de un olivo silvestre, vamos a ser injertados en el olivo verde donde estaban antes injertadas las ramas que eran los israelitas. Algunos israelitas por incredulidad fueron desgajados. ¿Quién es el que corta la rama de del verdadero árbol? Dios. Lo dice Jesús. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Mi Padre es el que corta los pámpanos que no dan fruto. Entonces los israelitas, muchos de ellos fueron desgajados por incredulidad. Entonces hay personas que dicen, nosotros tenemos que estar injertados en el olivo verde que es Israel, hacer las cosas de los israelitas para nosotros poder ser salvos. No, no es así. Israel no es el olivo verde. El olivo verde, el divino olivo, la raíz de este olivo es Cristo. Vamos a buscarlo en Apocalipsis 22, aleluya, versículo 16, hermanos, Apocalipsis 22, versículo 16, que dice así la palabra de Dios. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Este olivo precioso es Cristo. La raíz y el linaje es Cristo. Nosotros que hemos sido injertados en este olivo verde que es Cristo Jesús, no podemos jactarnos contra las ramas israelitas que fueron desgajadas. Decir, bueno, nosotros somos mejores que ustedes. Verdaderamente Dios ha reemplazado a Israel por la iglesia y esto no es así, hermanos, sino que Dios hizo de dos pueblos un pueblo. Dice Efesios capítulo 2, versículos 14 y 15, dice que de ambos pueblos ha hecho un solo hombre, que es la iglesia. Y este es el misterio. La iglesia está compuesta por todo lo que estamos injertados en este olivo que es Cristo, ya sea israelita, ya sea gentil. ¿Entienden, hermanos? Me encanta. Entonces dice que nosotros no podemos jactarnos contra los israelitas y decir somos mejores que ustedes. Nosotros creemos en Cristo y ustedes no creyeron. No podemos jactarnos porque a nosotros, quien nos sostiene no somos nosotros mismos, sino la raíz que es Cristo el Señor. Dice, pues si Dios no perdonó las ramas naturales, las escogidas, el pueblo de Dios, dice, a ti tampoco te perdonará.
Si tú no permaneces en esta fe de Cristo, si tú no permaneces en este amor de Dios, si tú no permaneces sabiendo que tanto israelitas como gentiles pertenecemos al mismo olivo verde, Dios tampoco te va a perdonar a ti. Y además, también aclara, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la verdad para contigo. Si permaneces en esa bondad, pues de otra manera, tú también serás cortado. Hay gente que dice, yo creo en Jesucristo y ya yo estoy listo. Puedo hacer lo que me da la gana. Si no permaneces en esa bondad, el Padre, que es el labrador y el que corta las ramas, te cortará también. Nosotros pedimos a Dios y al Espíritu Santo que nos permita permanecer en esa bondad y en esa fe del Señor Jesucristo. Para el día que Él venga, podernos ir realmente, tranquilamente con Él, o el día que nos llame, que sea nuestro último día en esta vida, poder estar con el Señor Jesús. Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Hay otra oportunidad para los israelitas. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, es decir, nosotros, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuanto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Que el Señor les bendiga, que el Señor permita que estemos injertados en este olivo verde, que es Cristo el Señor, la raíz y linaje de David. Que oremos siempre por la paz de Israel, que consideremos a los israelitas nuestros hermanos y que sepamos que ellos serán restaurados. En el nombre de Jesús les despido y le doy un gran beso de su hermana Lili. Amén.